El día de hoy vamos a conocer el tema de la literatura romántica. Me presento, mi nombre es Saskia Palacios y vamos a entrar a este mundo de la literatura. ¿Qué es la literatura romántica? Es una rama de la literatura que se desarrolló a finales del siglo XVIII y formó parte del movimiento estético, artístico y filosófico del romanticismo. En este de aquí tenemos en consideración de que va dividido en diferentes características. Entre estas características tenemos los temas, los personajes, los lugares, los estilos, las estructuras, los lenguajes, el lenguaje y la figura del autor. En los temas son muy diversos, puesto que la obra aparece en varios o en algunos de ellos como un destino donde se muestra la naturaleza, la religión, la melancolía y la evasión de las noches, el amor, el pesimismo, el nacionalismo, el regionalismo. Algunos mostraban folclore, otros mostraban temas fatales de tragedia, otros mostraban los miedos, las virtudes, las pasiones, y en algunos de los casos de las historias tradicionales y populares eran leyendas medievales, lúgubres, sublimes, a veces con puntos exóticos o grotescos. Entre los personajes podían ser comunes en la historia, las tradiciones que nos presentaban, las leyendas, y además era muy común de que existan sujetos marginados o seres fantásticos como los dragones, monstruos, fantasmas. Estos personajes siempre exaltaban la interioridad, es decir, las emociones y los sentimientos. En algunos de ellos mostraban los lugares, generalmente eran sitios preindustriales, naturales, fantásticos o mitológicos. La realidad que existía era también que mostraba o nos contaba las leyendas que presentaba el lugar o los géneros legendarios. Además, era muy común que algunos de estos sean descritos de manera sublime, al estilo terrorífico o un estilo más amenazador. El modo del estilo que tenía la literatura romántica, que cabe recalcar que no porque sea literatura romántica significa que trate neto de amor, sino que es porque surgió en el romanticismo. En la literatura romántica, este conjunto de obras literarias que escribieron en el romanticismo en la época cultural en Europa y América entre el 18 y el 19, tenemos un ejemplo de ellas, que es Nuestra Señora de París por Víctor Hugo. También que en la estructura de esta literatura mostraban algunas novelas y algunas obras que no eran delimitadas previamente, sino que expresaban el poder escribir con libertad y de manera creativa. Su lenguaje presentaba grandes variaciones, podía mostrar las tradiciones, la identidad y la historia que tenía el pueblo. Y era muy común que incluían arcaísmos o palabras coloquiales en los tipos de diferentes dialectos y los textos que estén en las lenguas vernáculas. En la figura del autor, según los románticos, era un estilo más literario artístico donde mostraba la imaginación, la inspiración y la originalidad, porque no repite de forma los temas que han inventado, sino que podían a veces ser temas eh, o previamente realizados o incomprendidos porque no terminaban de encajar en la sociedad o porque mantenían una actitud rebelde. Originó en Alemania, se extendió por Europa, América, a finales del siglo XIX. La literatura del romanticismo se opuso en los planteamientos racionalistas, así como es en el capitalismo y los estereotipos del clasicismo. No obstante, en el periodo de la literatura del romanticismo en España fue tardío y breve. Tuvo mayor influencia en el año 1835.
en Latinoamérica. Y por su parte, el romanticismo se caracterizó por rediseñar su pasado histórico y la naturaleza propia de cada país. Las características en las obras eran de romper las normas propias de los géneros literarios, valorar esta imaginación que presentaban los autores, la originalidad, lo fantasioso y sobre todo la razón al mezclar la tragedia con la comedia. Exponía estas emociones exaltadas y presentaba el espíritu rebelde de los personajes o del autor mismo. En las obras se acentuaba la importancia de las emociones y los sentimientos. Destacaban los temas históricos preindustriales, como le indiqué en los lugares que aparecían, los nacionalistas y los tradicionales. Se imponía sobre todo la originalidad y las obras tenían un gusto por los temas misteriosos. Eran autores que le encantaba idealizarlos. Sus obras nacían de la inspiración propia y sin necesidad de una solicitud anterior durante el romanticismo. Hubo oposición a profesionalizar la creación artística y presentaba una visión idealista en la cual el ser humano siempre estaba en la búsqueda de libertad y de lo romántico. Cultivó el género poético narrativo y los temas destacados eran el amor, la muerte, la naturaleza, las ruinas, lo tradicional, la libertad y sobre todo el desengaño. Tenía tres tipos, porque estos géneros de la literatura romántica que produjeron las obras de los géneros literarios narrativos, tenían tres: narrativo, dramático y poético. Además, que este movimiento se inventó un nuevo tipo de texto que era el cuadro de costumbres, que les voy a explicar. En el género narrativo surgieron distintos subgéneros que se modificó a base de la trama que presentaba e incluyeron los momentos de tensión, emociones y sobre todo los finales que mostraban. Los subgéneros importantes de de esta narrativa eran las novelas psicológicas, las novelas históricas, las novelas sentimentales, el misterio de los cuentos fantásticos o entrada de novelas y los cuentos populares. La novela psicológica se centraba en describir las emociones y los sentimientos de estos personajes y generalmente trataban sobre temas de amor. En las novelas históricas siempre trataban temas, como su nombre mismo lo indica, históricos o legendarios, que representaban una identidad de alguna nación, de alguna región, de algún país. En las novelas sentimental eran las que predominaban sentimentalismo y también el área lírica. En las novelas o cuentos de misterio o fantasías eran los textos de los cuales aparecían elementos o personajes fantásticos. Su mismo nombre lo indica, elementos fantásticos. Vampiros, dragones, monstruos, fantasmas. Normalmente eran tramas de terror. En los cuentos populares eran los relatos tradicionales que manejaban la región, que se transmitían de manera oral, eran algunos casos pequeñas historias narradas, legendarias con personajes fantásticos. Uno de estos cuentos en estas de aquí generaba como por ejemplo la de Hansel y Gretel, la de Caperucita. Ya, son cuentos populares que narraban una historia pero tenían un área modelo de fantasía. En el género poético, que mantenían el predominio de la libertad de la creación y la composición, se manejaba en estilos versos o en prosa. Eran breves o extensas. La intención del autor, además de esto, era seguir las reglas fijas, pero luego utilizaban la polimetría, es decir, que las combinaciones de diferentes tipos de versos en las diferentes extensiones. Pero luego continuaron escribiendo composiciones con características específicas y esta también tenía 5 puntos. Eran las románticas, las de oda, las de himnos, las de canción y las de balada. En las de romance siempre eran poesías con extensión indeterminada que generalmente se mantenían con versos de 8 sílabas. En la oda eran más poesías que se reflejaban los sentimientos y las emociones. En el himno eran las poesías que
alaba ciertos niveles de legendarios o históricos y que representaban una región o una nación. En las de las canciones eran poesías que generalmente estaban conformadas por estrofas y que utilizaban para expresar sus sentimientos y sus emociones. En las baladas eran poesías que generalmente estaban compuestas por estrofas y un estribillo. Solían narrar las historias fantásticas, legendarias. De todas formas, las poesías románticas manifestaban el lirismo. Recordando eso, manifestaban el lirismo porque expresaban exaltación del yo y todas estas pasiones y sentimientos que tenía el autor. En el género dramático, ¿qué pasa en el género dramático? Pues al momento en que ellos continuaron escribiendo en el género dramático, empezaron a representarlos con comedias y con tragedias. Aunque se incluyeron modificaciones en estas obras de orígenes, por ejemplo, los clásicos, que incorporaban elementos fantásticos con los elementos de los personajes elevados e incomunes en los parlamentos, que podían ser escritos a veces en prosa. Pero no nos olvidemos que luego de todo esto nació un cuadro de costumbres. El cuadro de costumbres surgió en el romanticismo y se publicaba principalmente en los periódicos. Esta era que describía de manera sintética y generalmente con un tono satírico los hábitos que tenía la sociedad, sus actividades cotidianas. Además, los románticos rechazaron el racionalismo y el neoclasicismo y adoptaron el idealismo, una corriente filosófica que sostenía que no era posible encontrar la verdad ni la perfección en la realidad objetiva y que los estados anímicos podían ser más reales que todo lo que ocurría en el mundo. En estas costumbres mostraban los principales autores. Teníamos a Mary Shelley. Ella fue una escritora inglesa que produjo principalmente obras de teatro, novelas y ensayos. Estos fueron muy originales y relevantes en la época y que sembraron a base de relatos también de la ciencia ficción. Ejemplo, Frankenstein. Ella nació en 1797 y murió en 1851. El más conocido, Gustavo Adolfo Bécquer. Él fue un escritor español cuyas poesías eran polimétricas y trataban sobre los distintos temas del romanticismo, como el amor, el destino, lo onírico, la melancolía, la soledad. Además, escribió algunas leyendas que incluían estos elementos fantásticos de historias medievales. Gustavo Adolfo Bécquer nació en 1836 y murió en 1870. Novalis. En Novalis tenemos que entender que George Phillips, que ese es su verdadero nombre, fue un escritor filósofo alemán que principalmente produjo la poesía en modelo lírico. Está relacionada al sentimiento, el idealismo, el cristianismo, la oscuridad, la naturaleza. Uno de estos ejemplos claros de Novalis es Los himnos de la noche. George Phillips nació en 1772 y murió en 1801. Friedrich Schillinger. Él era un escritor, filósofo y alemán. Junto con su hermano, August Wilder, sentó las bases teóricas y críticas de la literatura en el romanticismo. Él nació en 1772 y murió en 1829. Muchas gracias.